Amigos, los saludo con mi nuevo look. No los pude saludar hace rato porque me estaban maquillando y de hecho ya terminaron. Creo que ahorita creo que aquí se ve mejor. ¿Cómo se llama? La luz no se ve bien, pero me gustó el maquillaje. Igualmente ahorita que hay un poquito más de luz les muestro. Se ve muy oscuro aquí, ¿verdad? Pero se ve muy bien, muy bien. Y ahorita me van a peinar. Entonces un momento más les sigo grabando porque el día de hoy va a ser nuestra sesión de fotos de embarazada. Entonces en un momento más les sigo. Amigos, aquí ya me estaban haciendo el peinado y debo de confesar que a mí me gustó más el maquillaje que el peinado, dado que como yo tengo el cabello largo, la chica estaba batallando un poco para que el peinado le saliera, pero al final de cuentas lo pudo terminar y este fue el resultado. Chicos, y no les pude grabar, pero a mi esposo también lo maquillaron y le hicieron su peinado, entonces aquí ya estábamos los dos listos para irnos a tomar fotos. Como se pueden dar cuenta, acabamos de terminar nuestra sesión de fotos. Ahí les grabé unos videitos, más bien dicho mi esposo les grabó. Cuando nos tomaron las fotos juntos no pudimos grabarles, pues porque nos estaban tomando las fotos, ¿verdad? Pero lo que pudimos, ahí les grabamos. Y pues ahorita vamos a ir a comer porque traemos mucha hambre. En la mañana solamente desayunamos, pero eso fue a las 8, ya son las 2. Y antes de venir nos comimos unas galletas, pero pues obviamente eso no es suficiente, eso no es comida. No queríamos comer porque teníamos miedo de mancharnos la ropa y pues también el maquillaje y todo eso, porque una vez cuando comes suda, sobre todo si comes picante. Entonces dije no, mejor primero hay que tomarnos las fotos, comemos unas galletas, nos aguantamos la hambre y ya vamos para el restaurante. Y pues ya saben, mis fotitos van a estar en Instagram para que me vayan a seguir y vayan a ver mis fotos que nos tomó el fotógrafo. De hecho, me gustó porque uno ya no sabe qué poses hacer. Yo dije que pues va a estar una hora el fotógrafo y qué poses hago, pero pues obviamente todos los fotógrafos ya ahí te van diciendo de que haz esta pose, haz otra pose, etcétera. También trajimos algunos como accesorios, unas calcetitas y de hecho aquí en Yeyo compramos unos zapatitos. Nos íbamos a traer otras cosas que nos regalaron, pero le dije a mi esposo pues igual vamos a hacer otra sesión de fotos, que esa va a ser en un estudio que lo contratamos esa vez que fuimos al Baby Fair, y le dije mejor en esa sesión llevamos las otras cositas que nos regalaron. Y ahorita como estamos en Yeyo, pues que todo el concepto sea de cosas de Yeyo. De hecho los zapatitos son como tradicionales aquí de Yeyo y por eso ya no nos trajimos nada de allá. Lo que sí se nos olvidó fue la foto del Henboki. ¿Cómo se nos pudo olvidar la foto del Henboki? Pero nos dijo que con el celular, y ahí con el celular estuvimos mostrando la foto del Henboki. Pero ya chicos, ahorita vamos de regreso más bien dicho, ahorita vamos a ir al restaurante. Y algo que se me olvidó mencionarles porque venía bien ocupada, yo venía toda como de que pensando en qué poses hacer para las fotos, etcétera. Venimos y
En donde nos fueron a maquillar, amigos, hay muchos extranjeros, entonces yo creo que si ustedes quieren venirse a tomar su sesión de fotos aquí para su boda, está muy padre. De hecho, mi cuñada quería venir acá para su sesión de fotos, pero pues yo le dije pues que tenían que pagar el avión y todo eso, o sea, porque pues no está en Busan, está en Jeju, que es una isla, y pues sí o sí se tienen que ir en avión. Entonces yo le dije que bueno, pues si ustedes quieren gastar pues el extra o así, pues vengan, porque los paisajes, como que la ventaja de Jeju es que los paisajes están hermosos. Eso sí, paisajes hermosos, pero si son sesión de fotos como con gran variedad de sets, porque ya hay unos lugares donde ya traen los sets establecidos, ahí yo sí les recomiendo que ya se vayan a un estudio. Aquí solamente van a tomarse fotos en un solo lugar. Y en cambio, en donde son como de paisaje, más bien dicho, en cambio donde ya es un set, traen varios conceptos, varios lugares y te puedes cambiar de vestido. Aquí nada más te cobran por un vestido, un peinado y ya. En cambio en mi boda, me acuerdo que me hicieron 3 tipos de peinado, me pusieron 5 vestidos y... ¿qué más? Y habían muchos habían muchos spots, pero esa vez no les pude grabar bien porque también estábamos muy atareados, amigos. Les juro que nada más eran fotos y eso. Empezamos, yo creo que nos tardamos como 5 o 3 horas esa vez que nos fueron a tomar las fotos de la boda. Y ahí para que vean, ahí sí pasamos hambre, pasamos todo, porque no se nos ocurrió llevarnos como alguna galleta, algo. No pensamos que nos íbamos a tardar mucho. Pues también uno es la primera vez que se casa, ¿verdad? Por eso esta vez que venimos le dije, hay que llevarnos unas galletitas, no vaya a ser que me vaya a andar ahí desmayando, ¿verdad? Bien, amigos, pues ya vamos ahora sí camino al restaurante. Llegando allá les sigo grabando. Y pues ya, esa es mi historia con las fotos. Igual ya cuando vayan a hacer las fotos de que vaya a ser en un estudio, porque las otras fotos que me van a tomar embarazada van a ser en un estudio, pues ahí ya también les grabo cómo es, cuál es la mejor experiencia para mí. De hecho, originalmente estas fotos solamente iban a ser las de Jeju, las del estudio yo no las estaba contemplando y no me las iba a tomar, pero esa vez que fuimos al Baby Fair, nos convencieron, porque hagan de cuenta que son como fotos que le van tomando al bebé, que es por mes, a las 3 semanas de nacido, a los 50 días, a los 100 días, al año, a los 2 años. Entonces como que sí nos convenía ese paquete. Así hay muchos paquetes que se manejan, y obviamente cuando en Corea hay uno que se llama el de los 100 días, que hacen una fiesta grande, invitan a la familia, etcétera. Ese día pues tenemos que rentar hanboks y todo eso. Entonces nos dijeron que ellos nos iban a dar los hanboks si los queríamos así. Y yo dije, pues nos conviene. Y muchos por eso contratan este set, bueno, más bien dicho, este paquete, que sí está caro, amigos, pero pues son muchas fotos, son muchos, te dicen, te vamos a enmarcar tantas, sí. Yo creo que en pesos estaba aproximadamente en 25,000 pesos, creo. Y de hecho incluían maquillaje y peinado. Entonces yo dije, súper bien. Me dice mi esposo que son como $1,300. Entonces sí está caro, pero igualmente hagan de cuenta que lo van pagando. O sea, no te lo cobran así al contado por cada sesión, de que, bueno, ya es tanto, y así te lo van cobrando. Y pues como la ventaja es que, por ejemplo, cuando ya es con la mamá, por ejemplo, en este caso que va a ser mi estudio, mis fotos para mí nada más y mi esposo, ahí también lo van a maquillar a él y a mí, pues ahí va incluido. Cuando es el del año también incluye maquillaje y peinado. Entonces dije, vámonos recio, vámonos con este paquete. Habían más, pero nos gustaron más esas fotos. Y ya después, Dios quiera que todo salga bien. De hecho, por eso yo no lo quería contratar, por el miedito de que pues todavía no nace Genbuki, ¿verdad? Pero Dios quiera que todo salga bien, y pues ahí vamos a andar ahí grabándoles, ¿verdad? Esperemos que sí. Pero bueno, chicos, ¿qué tal?
estamos en esta exhibición y hagan de cuenta que ustedes pintan a los pandas como desean y aparecen allí. Amigos, y como ustedes se pueden dar cuenta, mi esposo ya se había agarrado a pintar a su panda. Es un panda rojo, entonces aquí ustedes lo pintan como gusten, y de hecho en medio puso el nombre de nuestro bebé, que es Genboki, más bien dicho su apodo. Yo también lo puse afuera, pero me dijo que se tenía que escribir adentro. Y miren, este fue el panda que mi esposo dibujó y aquí ya lo anda siguiendo. Y les quiero grabar la máquina que utilizaron para que nuestros pandas dibujados se puedan reflejar en la pantalla, y es esta de acá. Aquí en automático esta máquina lee el dibujo y prácticamente lo vuelve a poner en esta pantalla. Y miren, ahí está el panda que yo dibujé, y dio la casualidad de que al mismo tiempo estaba saliendo el panda que mi esposo había dibujado, entonces teníamos a los dos pandas caminando. Y obviamente les pusimos el apodo de nuestro bebé, que es Genboki, que significa felicidad. Opa. Imagina. Amigos, acabamos de salir del museo y vean cómo está la neblina. Oh my god. Y aquí en este lugar fue donde nos vinimos a tomar las fotos. O sea, 2 horas más tarde, amigos, y esto nos hubiera alcanzado. Ni fotos ni nada nos hubiéramos tomado. Amigos, yo no sé qué sea, pero tenemos una suerte de que no nos haya tocado esto en las fotos. Literal, en este lugar fue donde nos venimos a tomar nuestra sesión de fotos. Y miren ya cómo está de nublado. No se ve nada. O sea, ahorita los carros andan súper despacitos. No vaya a ser. Originalmente íbamos a ir a otro lugar porque pues yo traigo el maquillaje y pues qué desperdicio, ¿verdad? No tomarse más fotos. Pero ya le dije a mi esposo que no, ya vámonos mejor al hotel, vamos a descansar. Ya el clima no nos va a dejar, entonces mejor vámonos a descansar. Vámonos a la alberquita, porque la alberca es con clima y aparte ahorita no hace frío, solamente es la neblina. Entonces para descansar un poco vamos a ir. Y dije pues ya ni modo, maquillaje, adiós, maquillaje carísimo de París, pero sí me aguanto. Mi esposo también, no, mi esposo es el que viene más al pendiente, él viene viendo atrás y adelante, no vaya a ser que un loco pase y así. Pero bueno, esperemos que todo salga bien y ya en un momento más les sigo grabando. Les digo que el día de hoy el mundo está de nuestro lado porque miren el tráfico que se hizo. Ese es el tráfico que está para las personas que quieren ir a la playa. De este lado están los hoteles, entonces todos los carros que están ahí quieren ir a la playa, pero hubo un accidente. Amigos, pues hubo un accidente y ustedes se preguntarán por qué es tan importante esto. Bueno, en Corea, cuando ustedes rentan un carro, los carros que son rentados tienen el símbolo de Hyot, que se los voy a poner aquí. Ese símbolo significa que todos los carros que vengan como Hajo y así son rentados. Entonces la mayoría de los carros que están en Jeju son rentados y muchos de los que rentan este tipo de carros son estudiantes. Entonces por lo general siempre hay accidentes, o sea, siempre los accidentes son hechos por los estudiantes porque es como una manera para ellos practicar y pues también los que no sepan pues ahí andan cometiendo sus errores, ¿verdad? El punto es de que ahorita ya veníamos de regreso y nos topamos un accidente de un carro, pero no era cualquier carro, amigos, era un carro deportivo, de esos que se les abre el camper. Eran de ese tipo de carros, con otro carro que ese se veía que sí era como de los que vive aquí porque no tenía no tenía el símbolo de Hyot. Entonces pues lo más seguro es que el rentado es el que haya ocasionado el accidente. No estamos seguros, no pudimos ver todo, no somos especialistas,
Pero imagínense, o sea, uno pues el que no era rentado, pues aquí vive y aquí puede solucionar su problema. Pero los que vinieron de vacaciones y rentaron ese carro carísimo de París, no me imagino el estrés que ahorita han de estar teniendo, no, pobrecitos. Pero bueno, chicos, ya pasamos la neblina, entonces ya vamos al hotel. Ya está yendo un poco más rápido mi esposo, pero sí veníamos como al pendiente porque pues no vaya a ser, ¿verdad? Y bueno, chicos, en un momento más les sigo grabando. Ahorita les muestro el chismecito. Que por cierto, de este lado donde nosotros estamos, no sabemos por qué, pero casi como que no llega tanto la neblina, el viento ni la lluvia. Aquí siento que de nuestro lado está como que más calientito. Nos hemos ido más para arriba y ahí, amigos, se hace mucho frío. Pero bueno, en un momento más les sigo grabando y tabayo. Amigos, y después de estar un rato descansando en el hotel, decidimos venir a cenar y aquí les estoy mostrando lo que íbamos a comer. Lo primero que les mostré es salmón crudo y una ensalada. Obviamente yo no podía comer el salmón, se veía muy rico y mi esposo me dijo que estaba muy rico, pero tristemente yo no. Y para platos fuertes nos dieron pasta y pizza, que aquí se los estoy mostrando. La verdad es que todo estuvo muy rico. También nos dieron esta carne que mi esposo se está comiendo. La verdad es que yo no pude comer todo, ni tampoco mi esposo, así que sobró mucha comida. Pero todo estuvo delicioso. Provecho. Amigos, los saludo a nuestro último día aquí en Jeju. Me gustaron mis vacaciones, amigos, pero ya se llegó el último día. Este es el ovni del día de hoy. Me encanta hacerme estos como chinitos, como que le da más, ¿cómo se llama? Más estilo a nuestro ovni. Pero bueno, ahorita vamos a ir a comer. No sabemos porque andamos muy cortos de tiempo, literalmente. Si llegamos y no hay gente, si nos quedamos a comer tacos. Y si no, pues nos tenemos que ir al aeropuerto. Hoy nos levantamos tarde y le dije a mi esposa, mejor no me hubiera hecho mi peinado, mi super peinado que me llevó media hora. Y dije, no, mejor no me lo hubiera hecho y nos hubiéramos ido directo a los tacos. Me hubiera hecho unas trencitas normales, pero la niña fuerte se quería hacer su peinado que vio en Instagram. Y pues ya. Pero no, y es que igual también mi esposo no se había levantado. Entonces la verdad es que ayer no sé qué tanto hicimos que terminamos cansadísimos. Y no sé si fueron por las fotos o así, pero no nos podíamos levantar en la mañana. Originalmente nos íbamos a levantar de que a las 7 y no sé qué, nos terminamos levantando a las 9. Entonces pues ya se han de imaginar 2 horas ahí perdidas durmiendo. Pero si estábamos muy cansados no pudimos levantarnos. Entonces por eso ahorita vamos a ir a ver si alcanzamos a comer tacos. Nuestro plan original era ir a comer tacos, luego por un cafecito, pero pues el café queda totalmente descartado por el tiempo. Entonces vamos a ir a comer si nos da tiempo y si no, pues vamos a comer en el aeropuerto. Esperemos que no haya tanta gente, porque de hecho creo que ese restaurante es famoso. O sea, vi que tenían como por horario y así, o sea, ellos no trabajan todo el día, nada más de tal hora a tal hora. Pero pues vemos, chicos. Y en un momento más les sigo grabando y tabayo. Provecho. Pescado. 너무 맛있었어. 먹었어? Yo he ido a comer a diferentes lugares, a comer comida mexicana, diferentes restaurantes que hay en Busan. Hasta ahorita no he tenido la oportunidad de ir a Seúl porque yo no vivo en Seúl y también porque pues me queda muy lejos, ¿verdad? Y siempre que voy a visitar a mi cuñada, siempre que voy es nada más a visitar a mi cuñada. Y sí salimos, pero pues ella vive muy alejada de todos los restaurantes que son buenos, que yo he visto que la mayoría de los mexicanos recomiendan. Y pues no nos queda. El punto es que ahorita venimos a un restaurante que está cerquita, de hecho me lo recomendó Lau. Y yo creo que de todos los restaurantes que yo he ido a probar hasta ahorita es el más rico. O sea, es el más rico en cuanto a que sí es comida mexicana y sí tiene lo que necesita para ser considerado un taco. Es decir, su salsa, su limón y su... ¿cómo se dice?
y su cilantro y su cebolla, o sea, y te lo dan bien surtido el taco, o sea, no te lo dan con una rayita de carne o así, no, te lo dan bien. Está aquí en Jeju, obviamente si ustedes vienen a Jeju y se les antojan comer sus tacos, pues pueden venir aquí. Igualmente, como quiera, en el video pasado les dejé el nombre de este restaurante. En Busan el problema es de que siempre hay un detallito. De hecho está la taquería Pendejo, que tiene muy ricas sus comidas, o sea, es birria y la birria le sale súper bien. El único detalle, que yo sé que la birria lo pueden salsear con el juguito que es de la birria, pero a mí sí me gusta que haya salsa, o sea, porque me gusta que pique. El punto es de que pues esa birria no trae salsa, o sea, te dan como salsa, pero de las que vienen en vasos. Y según ellos sí le ponen salsa, amigos, pero es una, le digo a mi esposo, es una embarradita de nada, o sea, no pican o nada. Y como que le hace falta, mi esposo también dijo, o sea, está bien, pero como que le hace falta ese picante que dices, qué rico. Y solamente por eso el Pendejo no está en mi número 1. Y pues bueno, chicos, en el que vine ahorita, 10 de 10. 10 de 10, está muy rico. Más que nada porque sí tiene su salsita bien hecha. De hecho es una salsa de guacamole con su cilantro, limón y chilito. 10 de 10. Entonces, amigos, ahorita ya vamos muy bien de tiempo. Literalmente yo traía mucha hambre. Yo creo que mi esposo también traía mucha hambre. Los dos nos comimos, pedimos nada más 5 tacos y entre los dos no lo comimos. Yo estaba pensando pedir 2 más, pero mi esposo dice que ya está lleno. Entonces nos comimos 2 y medio y 2 y medio. Normalmente le hubiera dejado el tercer taco, pero como soy 2, dije 2 y medio y 2 y medio. Y ahorita 2, 1. Anichi, opa, tocho como 8 and a half. 2, 1. 2 y medio. Y medio. 2 y medio, 2 y medio. No. Opa, ¿qué te me volteo? ¿Tú qué eso? ¿Qué chana? Que huele, que es hachi, que salsa, que de opa y bio, ¿tú qué eso? ¿Qué chana? ¿Qué rica? No, sí se comió 2 y medio. Es que le dije, te doy la mitad porque dijo, si quieres cómete los 3. Porque sí íbamos a ordenar otros 2, pero como que ya se nos hacía mucho. Y me dijo mi esposo, si quieres cómete los 3 porque yo sí tenía hambre. Y le dije, no, pues ahorita no los comemos de que mitad y mitad. Y me da risa porque no quiero. Y ya le di y qué bueno, está bien. Y se lo comió, pero cuando les dices, cuando según no tienen hambre, y literal se me comió, como mi esposo si es de buen comer, se comió la mitad del taco en una sola mordida y dice, no, yo no me comí la mitad. Y así con cara de, te comiste la mitad, mi amor, te comiste la mitad, pero no importa, X. No vamos llenos, vamos bien, vamos normal, X, pero ya vamos al aeropuerto. También nos da miedo de pedir algo y que no llegara, y la verdad es que son muy rápidos en ese restaurante. Pero bueno, chicos, vamos al aeropuerto porque ya se nos hace tardecita, vaya. Amigos, habíamos llegado 2 horas antes de nuestro vuelo y ya estábamos listos para hacer el check-in, pero algo que me sorprende de las aerolíneas coreanas es que ellos siempre intentan que tú abordes tu vuelo a tiempo, es decir, ellos siempre harán lo posible por priorizar a los pasajeros que tienen poco tiempo para abordar y se pueden llegar a saltar incluso la línea de compra de boletos para que no tengan ningún contratiempo para abordar el avión. Yo iba preocupada porque solamente teníamos 1 hora y media para hacer todo esto y al final de cuentas nos dio el tiempo exacto para poder abordar. Y pues bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video.